vamos a hacer un recuerdo de esta enfermedad que es bastante frecuente en nuestro medio. Entonces, la enfermedad por reflujo gastroesofágico, llamada también ERGE, o sea, ERGE ya son siglas porque como es un poco largo el título, de aquí en adelante vamos a decir ERGE nada más. Y esta es una enfermedad que ocurre como consecuencia de lo que están viendo ustedes en la figurita, ¿no? O sea, más representativo ya no puede ser. Ahí estamos observando cómo refluye el contenido del estómago hacia el esófago, las flechas, miren cómo se orientan y luego regresa, ¿no? En ese hecho de refluir el contenido del estómago que tiene ácido hasta el esófago, el ácido va lesionando y dañando la mucosa del esófago que no está preparado para manejar pHs bajos. Siguiente. Y antes vamos a definir algunos términos, ¿ya? ¿Qué es reflujo gastroesofágico? Reflujo gastroesofágico es simplemente el hecho del pasaje, el refluir del contenido del estómago hacia el esófago. Tenemos fisiológicamente reflujo, pero cuando esto ocurre, nosotros no nos damos cuenta porque es asintomático y puede ocurrir en menos de 50 episodios hasta en 24 horas, pero esto es asintomático. Se vuelve patológico cuando nos va a dar síntomas y cuando ocurre más de 50 episodios de reflujo en las 24 horas. Cuando esto hecho ocurre, ya nos habla de una injuria o de un daño tisular a nivel de la mucosa del esófago. Siguiente. En cambio, ¿qué es enfermedad por reflujo gastroesofágico? Esto ya es una entidad clínica, ya es una condición clínica que ocurre como consecuencia del reflujo gastroesofágico. Y esto implica daño en el epitelio esofágico y puede haber también daño en la orofaringe, en la laringe y en el tracto respiratorio. Mientras que la esofagitis por reflujo es una inflamación del epitelio esofágico y que tiene una traducción endoscópica y una traducción histológica. Entonces, el reflujo es el hecho de pasaje o de regresar el contenido del estómago al esófago. La enfermedad por reflujo gastroesofágico es una consecuencia del reflujo. Y la esofagitis por reflujo es un proceso inflamatorio de la mucosa esofágica que ocurre como consecuencia de los muchos episodios de reflujo. Siguiente. ¿Cuál es la epidemiología? Bueno, es bastante frecuente en nuestro medio y en todo el mundo y en todas partes universalmente es más frecuente en el hombre que en la mujer, en una proporción de 3:1. Esta enfermedad va a producir mucha morbilidad por las complicaciones que tiene y entre estas tenemos la úlcera esofágica, la estenosis, el esófago de Barrett y la hemorragia. Bueno, las úlceras esofágicas ocurren porque ocurre un proceso péptico a nivel del tercio distal del esófago, primero con erosión, luego con ulceración, ocurrido como consecuencia del pH bajo que está pasando del estómago hacia el esófago. Cuando estas úlceras cicatrizan, producen retracciones cicatriciales y van a disminuir la luz del esófago produciendo estenosis. Cuando ocurre esto, el paciente va a tener una imagen radiológica de una acalasia, es lo que llamamos la acalasia secundaria. Hay una estenosis del cardias, de la zona cardial, con una dilatación del esófago. Entonces, estenosis péptica le llamamos. El esófago de Barrett es la consecuencia más importante y grave de esta enfermedad porque es una condición premaligna que después vamos a tocar con más detenimiento. La hemorragia es tal vez una de las comorbilidades o una de las morbilidades menos frecuentes que puede dar esta enfermedad. Siguiente. Normalmente tenemos factores anatómicos que nos van a defender contra el reflujo. Entonces tenemos un complejo que se llama la barrera antirreflujo. La barrera antirreflujo está formado por el esfínter esofágico inferior, que de aquí en adelante vamos a nombrarle como EEI porque es muy largo para repetir cada rato, que juega un papel muy importante para conservar el antirreflujo, el diafragma crural, el ligamento freno esofágico y el ángulo de His. La siguiente, podemos observar en esta diapositiva lo que acabamos de mencionar. Toda esta zona es la zona del cardias, que va a estar formado por el diafragma crural, que nosotros vemos acá. Luego tenemos fibras musculares estriadas y lisas también que van a ayudar a mantener un tono de esta zona del cardias.
Tenemos el ángulo de His que va a estar formado por la parte distal del esófago y por donde hace quiebre hacia el fondo del estómago. Estas son las referencias anatómicas que van a permitir que esta zona del cardias en el momento adecuado se encuentre con la presión alta, es decir, muy cerrado, y cuando sea conveniente se va a relajar, se va a dilatar para dar pasaje a los alimentos que estamos acostumbrados a ingerir. Siguiente. Retrocede por favor la siguiente. Hay un detalle que quiero enseñarles. Miren, ustedes ven acá como una línea ondeada, ¿verdad? Esta es la línea Z. La línea Z se llama también unión escamocolumnar porque es la zona donde termina el epitelio escamoso del esófago y comienza el epitelio glandular del estómago con la zona que se llama cardias. Cuando hay reflujo, ¿qué es lo que ocurre? Esta unión escamocolumnar sube hacia el esófago tubular cuando ocurre un fenómeno que se llama metaplasia, ¿no? Porque el esófago no está preparado para manejar pHs bajos. El pH del esófago es neutro. Entonces, una forma de compensar esta agresión del epitelio esofágico es cambiar su epitelio de tal manera que pueda manejar pHs un poco más bajos y se transforma en lo que se llama el epitelio de tipo intestinal o también de tipo gástrico propiamente. Cuando la metaplasia es de tipo intestinal, hablamos de esófago de Barrett, que es la lesión premaligna que todos conocemos y con relativa frecuencia es la que va a llevar al desarrollo de un adenocarcinoma. Siguiente. Muy bien. Desde el punto de vista fisiopatológico, ¿qué es lo que ocurre para que haya reflujo? O sea, el reflujo no ocurre por nada, digamos, ¿no? Hay factores que van a contribuir. En primer lugar, vamos a tener aquellos factores que son los elementos anatómicos que habíamos mencionado hace un momento, y estoy hablando del esfínter esofágico inferior. Falla la barrera antirreflujo, y entre ellos el más importante, el esfínter esofágico inferior. Se observa o se sabe que hay una disfunción a nivel de este esfínter, que tiene musculatura lisa, ¿no? Las relajaciones transitorias de este esfínter esofágico inferior se han registrado que se vuelven prolongadas. Normalmente tenemos relajaciones transitorias que son bastante fugaces y son aquellas que se van a encargar de la relajación y del reflujo fisiológico que es asintomático. En este caso, ese tipo de relajación se hace prolongado de tal manera promueve el reflujo. Normalmente el mecanismo fisiopatológico no asociado a la deglución. 2 horas después de haber ingerido alimentos y puede durar máximo hasta 60 segundos. Entonces, cuando eso ocurre, se promueve el reflujo. Otro problema que puede haber en el esfínter esofágico inferior es la hipotonía del esfínter, que puede ser como consecuencia de alimentos como alimentos grasos, el tabaco, la nicotina, el alcohol y otros fármacos que después vamos a mencionar. También hay disfunción o se relaja el esfínter esofágico inferior cuando hay un aumento de la presión intraabdominal que va a superar la presión del esfínter esofágico inferior, como ocurre por ejemplo en la obesidad, actualmente, que es un factor ya reconocido que va a promover el reflujo gastroesofágico. Y también alguna ocupación de algunas personas que por ejemplo son cargadores, en nuestro medio eso es una ocupación ya establecida, las personas que levantan pesos muy importantes, aquellas personas que son gimnastas o los levantadores de pesas, y toda aquella actividad que aumente la presión intraabdominal va a promover el reflujo gastroesofágico. Inclusive el uso de vestimenta bastante apretada o ceñida también puede contribuir al reflujo gastroesofágico. Siguiente. Muy bien, otro elemento es que va a haber falla en el clearance esofágico. Normalmente el esófago se va a depurar del ácido que tiene en las relajaciones transitorias gracias a la gravedad y a la peristalsis del esófago. O sea, cuando estamos en posición de pie, es mejor el tránsito de los alimentos porque estamos a favor de la gravedad. Mientras que el paciente está en decúbito dorsal, se promueve el reflujo. La peristalsis esofágica también ayuda en el clearance del esófago porque permanentemente el esófago tiene sus ondas peristálticas, como ustedes conocen. Pero hay patologías donde no
no va a haber estas ondas de peristalsis, entonces el esófago se vuelve atónico o hipotónico y también va a promover el reflujo, y cuando hay reflujo inclusive promueve que ese contenido que ha refluido se quede más tiempo en ese esófago que está hipotónico. Otra cosa importante a considerar es el bicarbonato que contiene el esófago, que es producto de la secreción de las glándulas salivales. Este bicarbonato va a diluir, va a neutralizar también el ácido residual en las relajaciones transitorias del esófago. Siguiente. Bien, también tenemos que hablar sobre la resistencia tisular. Falla la resistencia tisular para que haya reflujo. Cuando hablamos de resistencia tisular tenemos que evaluar las características o el estado en que se encuentra la pared del esófago. Entonces la pared del esófago tiene tres momentos, digamos, ¿no? La parte preepitelial, que está formada o cuenta con un elemento muy importante que es el moco, que es como una cubierta que va a proteger de cualquier noxa que podemos nosotros ingerir y que pueda hacer daño al epitelio del esófago. Y también el bicarbonato que se ingiere junto con los alimentos como producto de la secreción de la saliva. Esa es la parte preepitelial. Epitelial está dado por las uniones estructurales que son absolutamente muy finas entre cada célula y célula, de tal manera que evite el reflujo del contenido del esófago cuando ocurre reflujo gastroesofágico. Y la parte postprandial está dado por el aporte sanguíneo. Entonces aquellas personas que tienen problemas cardiovasculares o problemas en la circulación arterial tienen mala perfusión tisular, y entonces van a tener problemas con mayor frecuencia de daño tisular a nivel del esófago, e inclusive los fenómenos de cicatrización se van a retardar o en algunas circunstancias no van a llegar a darse. Otro elemento, factor importante que va a promover el reflujo gastroesofágico es el vaciamiento gástrico retardado, cualquiera sea el motivo. Esto generalmente cuando hay problemas de hipomotilidad o cuando algún alimento, entre comillas, nos ha caído mal y nosotros sentimos como que no hemos digerido los alimentos. Entonces el hecho de que, o cuando hay obstrucciones altas, digestivas altas a nivel de la región prepilórica o del duodeno o del propio antro, el contenido del estómago va a quedarse mucho más tiempo y esto va a promover el reflujo. Entonces hay que considerar este hecho, que es también importante. Respecto al Helicobacter pylori, esta es una bacteria gram negativa que ustedes han escuchado hablar y también seguro que han estudiado. Vive exclusivamente en epitelio gástrico. Entonces sabemos actualmente el daño que produce en el epitelio gástrico, sabemos que produce un cuadro inflamatorio crónico con bastante actividad, y cuando esta injuria continúa hay una atrofia de las glándulas del estómago, de tal manera que al atrofiarse estas glándulas la secreción ácida va a disminuir tremendamente. Entonces, si el paciente tiene reflujo en estas condiciones de atrofia gástrica, el ácido que vaya a ir al esófago va a estar disminuido o a veces ausente. Algunos investigadores que estaban a favor de que el Helicobacter pylori más bien ayudaba a evitar la enfermedad por reflujo, daban este argumento para decir el beneficio, entre comillas, que podía dar el Helicobacter pylori. Pero de pronto hay muchísimo más trabajo de investigación que han demostrado que eso en realidad no es así. En el mundo hay cientos de trabajos respecto al papel del Helicobacter pylori en el reflujo gastroesofágico. Nosotros tenemos algunos estudios que hemos hecho también en el Hospital Loaiza y los resultados son similares. Se ha visto que en realidad el Helicobacter pylori no tiene ni para bien ni para mal papel en el reflujo gastroesofágico. Siguiente. Muy bien, ¿cuáles son los factores agresores? O sea, falla la barrera antirreflujo y por lo tanto el epitelio esofágico se va a ver fácil presa de cualquier agente agresor. Entre ellos tenemos el más importante, el jugo gástrico que ha refluido. ¿Qué contiene el jugo gástrico? Ácido. El ácido clorhídrico y la pepsina, que son los que van a hacer daño al epitelio. Y también no olvidemos que puede haber reflujo biliar. El jugo duodenal contiene ácidos biliares y enzimas pancreáticas que tienen alto poder cáustico. En otras palabras, la esofagitis por reflujo es una esofagitis cáustica,
de diferentes grados, ¿no? El cáustico puede ser pues alcalino y puede ser ácido, como estamos viendo acá. El alcohol y el tabaco disminuyen la presión del esfínter esofágico inferior y la amplitud de la onda peristáltica, por lo tanto promueve el reflujo. Hay medicamentos que van a disminuir la presión del esfínter, por ejemplo hormonas, los antihistamínicos, los barbitúricos, las benzodiazepinas, la atropina, dopamina, teofilina, los narcóticos, los bloqueadores de los canales del calcio. Siguiente. Un punto aparte acerca de la hernia hiatal. Se ha escrito y hay mucha información acerca de la hernia hiatal respecto a la esofagitis por reflujo. La conclusión es de que la presencia de la hernia hiatal, que vendría a ser este saco herniario, o sea, normalmente esta unión o esta zona cardial debería estar acá, ¿no? Cuando ocurre hernia hiatal, parte del estómago se sube hacia el tórax y forma un saco herniario. Entonces la aplicatura diafragmática va a quedar por debajo de la zona donde normalmente debería estar. Normalmente la unión escamocolumnar y la unión esofagogástrica deben coincidir con la aplicatura, pero cuando hay hernia hiatal, como es esto que ustedes están viendo, es un saco herniario que contiene pliegues gástricos. Si nosotros no vemos pliegues gástricos, no podemos hablar de hernia hiatal. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando hay hernia hiatal? Este saquito que se encuentra acá va a promover el reflujo. ¿Por qué? Porque cuando refluye el contenido del estómago al esófago, sube el contenido, luego regresa, pero al regresar no todo regresa al estómago, se va quedando una porción de ese contenido que tiene ácido en este saco herniario. Y ese fenómeno ocurre cientos, miles de veces en 24 horas y de esa manera los pacientes van a potenciar el daño en la mucosa del esófago, o sea, aquellos que tienen hernia hiatal. Siguiente. ¿Cuál es el cuadro clínico de la enfermedad por reflujo gastroesofágico? El síntoma importante, entre los más importantes, es la pirosis, ¿no? La pirosis es la sensación de quemazón, de ardor, de calor que el paciente refiere en la región retroesternal y que puede tener la sensación de que éste asciende por detrás del esternón y que muchas veces puede llegar hasta la boca inclusive. Yo pienso que alguna vez nosotros hemos tenido este tipo de reflujo y esa sensación ácida de un líquido totalmente desagradable que sentimos en la boca, ese es el ácido clorhídrico que está viniendo del estómago al esófago. Imagínense ustedes, las personas que tienen reflujo crónico tienen este síntoma día y principalmente en la noche. Entonces la calidad de vida de estos pacientes es pésima, tienen mal rendimiento en el trabajo, mal rendimiento académico si es que están estudiando y bueno, como consecuencia también hay problemas laborales, problemas familiares, etcétera, ¿no? Uno a veces no analiza, nosotros no pensamos solamente, sí, es el reflujo, las vinagreras y la aciduria que dicen algunos, pero yo creo que eso no es problema, te va a pasar. Pero si uno se pone a pensar bien, es un problema serio por el cual el paciente puede tener muchísimos problemas, ¿no? Perder el trabajo, perder hasta las amistades, perder los estudios, y cuando en realidad si nosotros sabemos enfocar bien este tema, hay un tratamiento muy bien comprobado que va a curar al paciente. Entonces, eso es lo que ocurre con los pacientes que tienen reflujo, la pirosis. Cuando el paciente tiene ese dolor referido por ellos como la sensación de calor o ardor detrás del esternón, es bueno tener en cuenta que también puede haber otras enfermedades que están simulando este síntoma. Por ejemplo, problemas cardiovasculares o cardíacos, o también problemas respiratorios. De ahí que cuando un paciente refiere dolor retroesternal, debemos hacer diagnóstico diferencial con problemas cardíacos y respiratorios pulmonares. No es infrecuente que en la consulta de gastroenterología llegan muchos pacientes referidos por otorrinolaringología, donde el paciente tiene problemas en la parte superior, en la laringe o el tracto respiratorio alto, tiene tos crónica, puede tener úlceras en las cuerdas vocales, tiene disfonía, inclusive afonía, y puede ser por el reflujo. Entonces, cuando no van con el tratamiento habitual, los pacientes vienen a gastroenterología para hacerles descarte de enfermedad por reflujo. Bueno, y la regurgitación es el hecho de refluir el contenido del estómago hacia el esófago. La disfagia en realidad puede ocurrir ya como una consecuencia
como una complicación que ocurre como consecuencia de las estenosis que va a ocurrir al cicatrizar las úlceras en el esófago. Cuando hay disfagia, no es una disfagia constante, es una disfagia intermitente que la va a diferenciar de las disfagias de otra etiología. Odinofagia quiere decir dolor, ¿verdad?, al deglutir los alimentos. Cuando ocurre dolor, cuando un paciente tiene reflujo, nosotros debemos asumir que hay un problema de destrucción aguda de la mucosa. Esto felizmente no es frecuente y cuando ocurre hay que descartar otras etiologías de esofagitis que generalmente son de tipo infecciosa, como la cándida, citomegalovirus, puede haber medicamentos, puede ser también la radioterapia, cosa que principalmente ocurre en pacientes inmunodeprimidos. Siguiente. Muy bien, entonces la enfermedad por reflujo gastroesofágico es una entidad clínica que tiene manifestaciones digestivas y también extradigestivas. El aparato respiratorio es el punto clave en este aspecto y puede haber daño en la orofaringe porque ocurre erosiones, puede haber gingivitis, puede haber caries dental, halitosis, muchas veces la halitosis puede ser causada por este motivo, puede haber dolor crónico a nivel de la faringe, eritema, el famoso globus histéricus que muchos pacientes refieren como una disfagia. Puede presentarse como una disfagia alta, sin haber una estenosis ni un problema neurológico a nivel del esófago superior. Entonces, si nosotros hemos catalogado con algunos de estos problemas en un paciente normal, entre comillas, y que no cede con el tratamiento habitual, hay que pensar que el paciente puede tener enfermedad por reflujo gastroesofágico. A nivel de la laringe y tracto respiratorio, tos crónica, ronquera, laringitis, asma, neumonía aspirativa, puede haber problemas infecciosos en el oído y también puede haber broncoespasmo, ¿no? En nuestro medio en Lima hay varios trabajos de investigación que han reportado que muchos niños en Lima que tienen cuadro de asma son producto de reflujo y también nosotros tenemos muchas consultas pediátricas para hacerles un examen no endoscópico justamente, sino con sustancia radioactiva que hace el diagnóstico cualitativo de reflujo gastroesofágico en los niños. Entonces, en aquellos niños que tienen asma bronquial y que han sido catalogados como tal y a veces no mejoran con el tratamiento, hay que pensar que podrían tener reflujo. No está de más hacerles un descarte de reflujo, ya que si esto es positivo, el paciente se va a curar de su asma una vez que se cure del reflujo. Es muy importante. En los niños hay historias referidas de niños con el síndrome de muerte súbita del infante. Y esto ocurre cuando un niño ha sido de repente recostado por la mamá o acomodado para que duerma, ¿no? Por eso se aconseja ahora que los bebitos, ahora y siempre creo, ¿no?, duerman boca abajo y con la cabecita de costado, porque ellos pueden tener regurgitaciones de la lechecita cuando son criaturas, y cuando el niño no puede eliminar normalmente esta regurgitación ácida, se va hacia la parte respiratoria y ocurre un espasmo agudo de la laringe, se cierran las cuerdas vocales y el niño se va a morir irremediablemente, ¿no? Hay historias de muchos niños que las mamás les han acostado muy bien y luego cuando al día siguiente han ido a verlos, el niño estaba con un vómito de leche cortadita, ¿no?, con ese olor característico del vómito del lactante, que todos, no sé si ustedes han tenido hermanitos chiquitos o tienen, o sobrinos, qué sé yo, quién no sabe cómo es lo que regurgita un niñito que está lactando. Ese olor que trasciende y que es muy desagradable, se debe a la presencia del ácido clorhídrico. Entonces, yo he conocido el caso de un niño que falleció de esa manera y de verdad es una cosa muy desastrosa, porque la mamá tiene una culpabilidad tremenda y ellos piensan que, bueno, por mi culpa y eso, ¿no? Bueno, muchas mamás tampoco saben que esto puede ocurrir, entonces es bueno aconsejar a las mamás que cuando tienen niños chiquitos tienen que dormir boca abajo y con la cabecita de costado. Siguiente. Muy bien, en el diagnóstico vamos a comenzar por la endoscopía. O sea, para hacer una endoscopía nosotros tenemos que sospechar de la enfermedad. ¿Y cómo sospechamos clínicamente? Muy fácil. Ya hemos dicho dos síntomas capitales de la enfermedad por reflujo, que son las regurgitaciones y la
pirosis. Cuando un paciente tiene esos síntomas, nosotros estamos pensando que puede tener reflujo. Entonces le vamos a pedir una endoscopía alta, ¿no? En la endoscopía vamos a ver las características de la mucosa esofágica, si tiene inflamación o no tiene inflamación, si tiene inflamación, qué grado de inflamación, y nosotros vamos a clasificar el grado del daño por el reflujo de acuerdo a la clasificación de Los Ángeles, que les voy a enseñar en un momento. Durante la endoscopia es posible tomar una muestra, una biopsia, si es que nosotros hemos visto que hay daño macroscópico a nivel de la mucosa del esófago, y esta va a ser informada como crecimiento papilar del epitelio esofágico, hay hiperplasia de las células de la capa basal y principalmente una infiltración del epitelio, principalmente a predominio de eosinófilos y de polimorfos nucleares. Dependiendo de la magnitud de estos hallazgos, el patólogo nos va a informar que el paciente es portador de una esofagitis de bajo grado, cuando esto es leve o moderado, o nos van a informar esofagitis de alto grado cuando el proceso inflamatorio es severo. Pero también el patólogo nos puede informar esto y además esto, metaplasia gástrica. La metaplasia gástrica es la presencia de tejido o de epitelio gástrico en el esófago, pero en el esófago tubular. Recuerden, el cardias es epitelio glandular. Normalmente tenemos glándulas ahí. Y nosotros los gastroenterólogos, si queremos averiguar o descartar si el paciente tiene Barth o no, tenemos que saber tomar la biopsia. Porque si nosotros tomamos la biopsia a nivel del cardias, nos va a venir como metaplasia gástrica, y eso es normal a nivel del cardias. Tenemos que tomar la biopsia en el esófago tubular. Entonces, ¿qué es lo que nos ayuda a nosotros para estar seguros de dónde estamos tomando biopsia? Medir a qué altura está la unión escamocolumnar. Esa línea ondeada que les he enseñado en la figurita, más o menos nosotros los peruanos, que no somos muy altos, que digamos, la unión está entre los 36 y 37 centímetros de la arcada dentaria. Y eso lo vemos en el endoscopio, porque el endoscopio tiene referencias de los centímetros, ¿no? Y la unión esófago-gástrica, que es donde comienzan los pliegues, generalmente también debe estar a la misma altura de la unión escamocolumnar, así como la aplicatura diafragmática. Cuando la unión escamocolumnar, o sea la línea Z, está por ejemplo a los 35 centímetros, a los 33 centímetros de la arcada dentaria, quiere decir que esos centímetros que faltan para los 37 han sido invadidos por un epitelio metaplásico. Esta puede ser de tipo gástrico o puede ser de tipo intestinal. Entonces, de eso es que estamos hablando acá, ¿no? Puede haber metaplasia gástrica o metaplasia intestinal. Recuerden que metaplasia es un término histológico que nos habla de la presencia de un epitelio en un lugar donde no le corresponde, ¿cierto? Eso es, hay metaplasia de todos los tejidos. Entonces, metaplasia gástrica, tejido gástrico en un lugar que no es el estómago; metaplasia intestinal, epitelio intestinal en un lugar que no es el intestino. Bueno, entonces nos puede informar como proceso inflamatorio, como proceso metaplásico, pero además sobre esta metaplasia principalmente intestinal puede aparecer la displasia. Cuando hay displasia ya estamos hablando de fenómenos de cambios estructurales en el citoplasma y en el núcleo de las células. Entonces, la displasia es un fenómeno premaligno que nosotros debemos cuidar. Y la displasia puede ser leve o moderada, pero cuando ya es severa se considera como una neoplasia incipiente que generalmente está confinada a la mucosa. Siguiente. Entonces, hay varias clasificaciones para determinar el tipo de esofagitis. Actualmente estamos todavía ya hace varios años usando esta, que es la clasificación de Los Ángeles. Entonces, esta va a ir dando grado A, B y C dependiendo del número o de la cantidad de erosiones que haya. Por ejemplo, el grado A es cuando tenemos erosiones menores de 5 milímetros que no confluyen. La segunda, pasa por favor. El grado B no se ve muy bien, qué pena, de verdad no se ve bien, pero en los atlas se ve muy bien. En los libros, ustedes ahora con el internet pueden simplemente poner en el Google clasificación de Los Ángeles y van a tener imágenes lindas. Así que si no se ve bien acá, no importa. Lo que yo quisiera que quede grabado es que
La clasificación de los ángeles nos va a hablar, va de la A a la D. Lo único que nos dice que la A es cuando hay daño leve y siempre nos va a hablar de erosiones. Y por ejemplo ya el grado D es cuando hay ulceraciones, puede haber estenosis, inclusive como daño máximo que ocurre en el reflujo. Siguiente. Ok, siguiente. Muy bien, entonces, ¿cómo hacemos diagnóstico de enfermedad por reflujo gastroesofágico? Hemos dicho con endoscopía, y la endoscopía a través de la biopsia nos ayuda a evaluar la histología de algún cambio que hayamos visto. En segundo lugar, tenemos un procedimiento que se llama pH-metría. Como su nombre dice, es para medir el pH del esófago. Esto consiste en poner una sondita, una sonda nasogástrica que va a llegar exactamente hasta la zona del cardias, y ahí se parece al holter. Al paciente se le pone una microcomputadorita que va a ir registrando los pH durante las 24 horas. El paciente hace su vida normal, come, toma y bebe lo que siempre hace, y después se saca la memoria y se lee en la computadora, ¿no? Con un software especial. Entonces, ¿para qué va a servir? Va a servir para monitorizar el pH del esófago durante 24 horas. Va a identificar el reflujo y va a correlacionar con los síntomas del paciente. Entonces, ¿cuándo está indicado hacer pH-metría a los pacientes con reflujo? Cuando los pacientes tienen un esófago sensible, o sea, ante la mínima injuria el paciente tiene síntomas. O cuando vamos a hacer una evaluación a pacientes con síntomas atípicos, o cuando hay recurrencia de síntomas a pesar del tratamiento. Y de repente aquí he faltado, hacemos pH-metría también antes de que un paciente sea operado en una cirugía antirreflujo, cuando el tratamiento médico no ha dado buen resultado. La impedanciometría o impedancia es también un procedimiento bastante actual que sirve para saber si hay o no reflujo en el esófago. Pero es mejor que la pH-metría, porque aparte de decirnos el pH del contenido del esófago, va a reconocer y va a diferenciar si lo que está refluyendo el paciente es solo ácido o es alcalino, o es combinación de ambos elementos. Eso es, digamos, la ganancia respecto a la pH-metría, respecto a la impedancia. Siguiente. Muy bien, otro procedimiento para hacer estudio de la ERGE es la manometría. La manometría lo que va a hacer es medir presiones. Mide presiones dentro, en los esfínteres, en este caso el esfínter del cardias, y también la presión intraluminal del esófago. Entonces, ¿qué cosa se observa cuando hay reflujo? Hay disminución de la amplitud de las ondas peristálticas y hay una disminución de la presión del esfínter esofágico inferior. Estos dos hallazgos van a ser diagnóstico de un problema de los factores antirreflujo que han fallado, y principalmente del esfínter esofágico inferior. Luego tenemos otro procedimiento que es la radiología, que nos va a servir principalmente cuando el paciente ya tiene complicaciones, un paciente que con historia previa de reflujo y luego de varios años comienza a tener disfagia. Nosotros vamos a probablemente asumir que esa disfagia se deba a una cicatrización de úlceras que haya podido tener, ¿no? Entonces le hacemos una radiografía de esófago para evaluar la estenosis, y no solo eso, sino también si de repente está ya se ha agregado a este proceso una neoplasia que puede ocurrir. Aquí quiero ser muy enfática en mencionarles que cuando un paciente tiene disfagia, en cualquier etiología sea esta disfagia, ustedes lo primero que tienen que hacer es solicitar una radiografía de esófago con bario. Nunca pidan una endoscopía de un paciente con disfagia si no tiene radiografía de esófago. Es muy importante la radiografía previa a la endoscopía. ¿Por qué? Porque la radiografía es una fotografía, ¿cierto? En una sola dimensión, pero nos va a decir, por ejemplo, el tamaño, la largura de la estenosis, las características de la estenosis, si es regular, irregular, la zona donde está la estenosis, puede ser tercio medio o tercio inferior. Entonces, cuando un paciente tiene disfagia, la disfagia está traduciéndonos estrechez del esófago, de cualquier etiología. ¿Y
claro, ustedes al toque van a pensar, hay que hacer una endoscopia, sí, pero nunca hagamos una endoscopia si no hemos evaluado radiológicamente. Y además el buen endoscopista nunca les va a hacer una esofagoscopia si no tiene una radiografía de esófago a la mano. Es muy importante porque hemos tenido muchos casos de problemas, de complicaciones en la endoscopia cuando hacemos endoscopia a ciegas, si no sabemos las características de la estrechez. Es muy fácil perforar el esófago. Ustedes saben que si el esófago se perfora para el mediastino. Entonces los cuadros de mediastinitis en la mayoría de los casos son mortales. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado en el manejo de cualquier patología del esófago, en este caso de reflujo con mayor razón porque es bastante frecuente en nuestro medio y en todo el mundo. Otro procedimiento es la gammagrafía con tecnesio 99. Esto se usa principalmente en los niños que tienen historia de reflujo, en los niños que tienen asma y que quieren descartar reflujo. A los niños se les hace tomar un refresco, un juguito de lo que sea, con tecnesio mezclado, tecnesio 99. El niño bebe este juguito y después a los minutos se le somete al gamágrafo y entonces el gamágrafo va a ir detectando la sustancia de contraste donde se encuentre, ¿no? Donde se encuentre, donde va a comenzar a registrar más, y cuando se encuentre en el esófago quiere decir que el niño ha refluido lo que ha tomado. Y si no hay muchos puntitos en la zona del esófago, entonces la prueba viene a ser negativa. Esto es solamente un diagnóstico cualitativo que es de mucho valor. Y es mejor hacer esto que hacer una endoscopía, que es mucho más complicada, más laboriosa en un niño. En el hospital Loaiza los hacemos, así que les aviso para que tengan en cuenta. Creo que es el único centro en Lima que se hace gammagrafía de esófago para estudios de reflujo en niños. Siguiente. Muy bien, y entonces hemos llegado al esófago de Barrett. El esófago de Barrett es una consecuencia tal vez la más grave, la más peligrosa de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, porque una proporción de casi un tercio de los pacientes pueden ir al desarrollo del adenocarcinoma del esófago. El esófago de Barrett se denomina cuando encontramos metaplasia intestinal de tipo incompleta en el esófago tubular, no en la zona del cardias, sino en el esófago tubular. Puede haber metaplasia intestinal inclusive completa. Cuando hablamos completa es la metaplasia del intestino delgado, que no tiene mayor importancia respecto a la degeneración en neoplasia. Lo que sí, la metaplasia intestinal incompleta, que es el epitelio del colon, se caracteriza porque las células caliciformes son abundantes, esas células llamadas también las células de Goblet. Estas se encuentran en el epitelio esofágico, están reemplazando el epitelio esofágico y es lo que nos da diagnóstico de esófago de Barrett. Siguiente. Muy bien. Mire, lo blanco que esta es la parte distal del esófago, ¿ya? Vamos a ver esta primera figurita, donde podemos ver que la unión escamocolumnar, que es esta de aquí, donde cambia el epitelio escamoso, que es blanco pálido, y luego hay un epitelio más rosado, ¿verdad? Entonces, esta línea supuestamente es la unión escamocolumnar. Esta debería estar por acá, ¿no? Debería estar por acá, pero ha ascendido hacia el esófago tubular. Este tamaño de mucosa que ustedes pueden observar es epitelio metaplásico. Entonces, para hacer diagnóstico de esófago de Barrett, tenemos que tener dos criterios. El criterio endoscópico, que es cuando vemos mucosa de aspecto glandular, llamado también por hacer semejanza al rojo que tiene el salmón, ¿no? La carne del salmón. Entonces decimos rojo salmón. De repente en Perú podríamos decir rojo trucha, ¿no? Porque la trucha es bien parecida al salmón cuando se le cocina, inclusive, no, yo diría que es idéntica, el sabor es lo único diferente, pero esa característica del color, que no es rojo, que no es rosado, es medio anaranjadito, podríamos decir, es que se encuentra en el esófago, pero invadiendo el esófago tubular. Por ejemplo, acá, esta zona que ustedes ven, si ustedes comparan esta zona con esta y aquella otra zona también, esto es una sospecha de Barrett. Entonces le tomamos biopsia en esta zona y confirmamos el diagnóstico con el estudio histológico. Entonces, para que sea Barrett tiene que tener ambos criterios. El criterio endoscópico, donde sospechamos mucosa ectópica,
más el criterio histológico donde el patólogo nos diga hay metaplasia intestinal. Aquí igualmente miren acá a manera de lengüeta, la unión escamocolumnar está por acá, ¿no? Pero totalmente irregular, pero acá vemos una especie de lengüeta que está ascendiendo al esófago. La biopsia la tenemos que tomar de aquí para que no sea positivo. Recuerden, si yo tomo biopsia de aquí me va a salir metaplasia gástrica, supuestamente. Por eso es que al patólogo yo le tengo que decir que he tomado biopsia de esta zona, del esófago tubular. Siguiente. Algo parecido. Siguiente. ¿Por qué es importante entonces la enfermedad por reflujo gastroesofágico? Porque produce esofagitis de reflujo en la mucosa del esófago, ¿no? Que es una injuria del epitelio escamoso. El epitelio escamoso se defiende y transforma su epitelio escamoso en un epitelio de tipo glandular. Cuando estas glándulas son intestinales, de tipo incompleto, hablamos de esófago de Barrett. Y el esófago de Barrett puede sufrir una displasia, y la displasia es el paso previo al adenocarcinoma. Entonces esto es lo que ocurre cuando hay enfermedad por reflujo y si nosotros no sabemos diagnosticar a tiempo y no manejamos al paciente. Dicho sea de paso, estos pacientes son bastante crónicos. El esófago de Barrett es una enfermedad que se caracteriza por presentarse en varones y en mayores de 60 años de edad. Siguiente. Muy bien, respecto al tratamiento. En el tratamiento, en primer lugar, lo que tenemos que hacer es esto que está bastante de moda ahora, ¿no? Hacer modificaciones del estilo de vida de las personas. Entonces, una de las primeras cosas que vamos a hacer es invitar al paciente o a la paciente que eleve la cabecera de su cama. No estoy diciendo que ponga almohadas para dormir, no es que tiene que dormir sentado ni semisentado, no, sino tiene que dormir en plano inclinado. Si antes dormía así horizontal, ¿cierto? Al ponerle 2 taquitos de 10 centímetros cada uno a la cabecera, a las patitas de la cabecera de su cama, el paciente va a dormir un poco inclinado. Eso es para evitar el reflujo, para que mejore. Eso es lo que se llama la posición antirreflujo. Muchos dicen que en realidad no tiene ningún efecto, pero si nosotros revisamos nuestra fisiopatología, yo creo que sí puede contribuir a mejorar. ¿Por qué? Porque en esa posición vamos a evitar que refluya en menor cantidad si el paciente está echado en decúbito completamente, y eso es lógico. Una buena referencia es ponerle o aconsejar al paciente que tome 2 ladrillos, esos ladrillos King Kong, que bueno, todo el mundo puede conseguir. Se pone encima las 2 patitas de la cabecera del paciente y el paciente duerme mucho, un poquito incómodo al inicio, y en todo caso hay que hablar siempre con la pareja, porque muchas parejas hemos visto que se han molestado y se han ido a dormir a otra cama, y entonces eso tampoco está bien. Hay que hablar con la pareja y la pareja tiene que aceptar, y claro que tiene que aceptar, porque si es por bien de su pareja. Cuando hay amor, se quiere el bien de la pareja, ¿no es cierto? Entonces no puede haber protesta. Es eso. Entonces, hemos dicho que la obesidad también es un factor que va a promover el reflujo, por lo tanto, aquellos que tienen índice de masa corporal incrementado o tienen obesidad tienen que bajar de peso, tienen que perder peso obligatoriamente. Hay que evitar la comida que tiene mucho contenido graso, y aquí pues está la famosa comida chatarra, ¿no? Que a todos nos encanta, nos gusta mucho, porque a nuestro paladar es muy rico, pero la verdad es que tiene mucho contenido graso, y en la gente que tiene reflujo no es recomendable. En general, que evite las grasas, la comida que tenga abundante grasa. Igualmente los chocolates, hay que evitar el cigarrillo por la nicotina y el alcohol. Asimismo, hay que indicar que eviten drogas que van a disminuir la presión del esfínter esofágico inferior o que retarden el vaciamiento gástrico, como ya hemos visto anteriormente. Otra de las cosas que hay que hacer es evitar el uso de AINES, porque también contribuye al reflujo. Siguiente. Muy bien, respecto al tratamiento farmacológico. Lo que no es la idea en el tratamiento es que nosotros debemos abolir el ácido del contenido del estómago. Entonces, el problema del reflujo en realidad no es el hecho de que refluya el contenido del estómago al esófago. El problema es que ese líquido que refluye tiene ácido. Si nosotros conseguimos que ese líquido que refluye no tiene ácido, estamos tratando bien al paciente. Entonces, cuando nosotros manejamos esofagitis por reflujo,
no es que estamos evitando que el paciente tenga reflujo, el paciente va a seguir teniendo reflujo, pero ese reflujo no va a tener ácido, porque el problema del reflujo es el ácido. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Evitar el ácido del contenido refluido, digamos, ¿no? Entonces, puede ser uno neutralizar el ácido usando antiácidos, que no es la mejor recomendación, por supuesto, porque el ácido ya se ha producido, se ha excretado, está formando parte del lago mucoso. Entonces, para neutralizar ese ácido necesitaríamos cantidades muy grandes de los famosos llamados antiácidos, ¿no? Los hidróxidos de aluminio, de magnesio, etc. Entonces, no es lo más recomendable. También la inhibición de la secreción ácida, ya sea inhibiendo a los antagonistas de los receptores H2 de la histamina o los inhibidores de bomba de protones. Muy bien. Estos dos principios activos van a actuar de la misma manera. La única diferencia entre ambos es que el primero tiene una potencia, por decir, de 10 y los inhibidores de bomba tienen potencia como de 1000. Entonces, por la potencia en su efecto es que actualmente los medicamentos que son gold standard, digamos, para usar en el reflujo gastroesofágico son los inhibidores de bomba de protones. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer cuando indicamos inhibidores de bomba de protones? Vamos a inhibir la secreción ácida a nivel de la propia célula parietal. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a ver dentro de un momento. Entonces, en primer lugar, neutralizamos el ácido o mejor todavía, inhibimos la secreción ácida hacia la luz del estómago. Lo otro es que debemos disminuir la exposición esofágica al ácido. ¿Cómo conseguimos esto? Usando los famosos prokinéticos. Como su nombre dice, pro es a favor, kinesia es movimiento, ¿cierto? Entonces los prokinéticos son medicamentos que van a ayudar a mejorar el vaciamiento gástrico. O sea, ese retardo del vaciamiento gástrico con los prokinéticos se contrarresta, digamos, ¿no? Y no solo eso, sino también los prokinéticos se ha demostrado que mejoran la presión a nivel de los esfínteres, principalmente a nivel del esfínter esofágico inferior. Entonces los prokinéticos van a servir de dos formas, ¿no? Van a ayudar a vaciar el estómago más rápido y también van a mejorar la presión del esfínter esofágico inferior. Siguiente. Muy bien, entonces miren, esta es una célula parietal, miren, aquí dice, ¿no? La bomba ácida es el paso final en la secreción de ácido en el estómago. Entonces, ¿cómo es que ocurre esto? Ustedes ven acá una célula parietal donde tiene receptores en la superficie que están hechos para la gastrina, la histamina y la acetilcolina. Estas son estimuladores de la secreción ácida, ¿cierto? Entonces, cuando estas ingresan, van a favorecer que la bomba de protones se active y se segregue el ácido clorhídrico. Los inhibidores de bomba de protones van a actuar a este nivel, de tal manera que no se una el hidrógeno con el cloro y salga a la luz del estómago formando parte del ácido. Siguiente. ¿Es algo parecido? Entonces, los inhibidores de bomba de protones controlan la secreción ácida inhibiendo directamente la bomba de protones. Aquí tenemos el torrente sanguíneo, el paciente va a ingerir el inhibidor de bomba de protones y que dicho sea de paso, los inhibidores de bomba de protones, desde el omeprazol hasta el dexlansoprazol, que tenemos ahorita como último inhibidor de bomba, son prodrogas. Estas necesitan de ácido para ser activadas. Entonces, por eso es la recomendación de que los pacientes deben tomar estos medicamentos por lo menos una media hora antes del desayuno, no más ni menos, o sea, en lo posible media hora antes, porque es necesario que haya un poco de ácido en el estómago. Entonces, se ha hecho estudios de investigación que han demostrado que cuando el paciente ingiere los alimentos en los primeros minutos, se activa la bomba de protones y estas están todas disponibles. Y si el paciente ha ingerido media hora antes
estos principios activos, las bombas de protones están abiertas en su mayoría y es donde van a bloquear la secreción del ácido. Entonces, no hay que indicar los inhibidores de bomba 1 hora antes, 2 horas antes de las comidas, menos después de los alimentos. Siempre es antes del desayuno, o sea, en ayuno de por lo menos media hora. Y la razón está en esta que les acabo de mencionar. Siguiente. Muy bien, entonces el tratamiento inicial, ya hemos dicho, este es el único caso en el que comenzamos un tratamiento usando inhibidores de bomba, no así en la gastritis, no así en la enfermedad ulceropéptica. Aquí de frente podemos comenzar. Y entre los inhibidores de bomba hay varios, ¿no? Omeprazol, lansoprazol, rabeprazol, etc. El esomeprazol es el que ha demostrado como el que al actuar disminuye los síntomas en el paciente mucho más rápido que cualquier otro inhibidor de bomba de protones. Entonces, hasta hace unos 3 años atrás era el tratamiento ideal. Esomeprazol, en el mercado tenemos muchísimos de estos con diferentes nombres comerciales y de inicio se debe indicar 40 miligramos por día y hemos dicho en ayunas más o menos media hora antes del desayuno. Actualmente tenemos el dexlansoprazol que viene de 30 y de 60 miligramos, es un inhibidor de bomba de protones bastante moderno que tiene liberación retardada. Esa es la ventaja sobre los otros inhibidores de bomba. Entonces estas se liberan en el intestino, a la hora se libera el 50% y entre las 4 a 5 horas se libera el resto, de tal manera que el paciente estaría cubierto las 24 horas del ácido en el estómago, de tal manera que si el paciente tiene reflujo hacia el esófago, en cualquier hora del día estaría cubierto de este material ácido que va a hacer daño al esófago, ¿no? Muy bien, entonces el dexlansoprazol, no olvidemos, en el mercado hay solo un laboratorio que lo está promocionando, es un poco caro todavía, probablemente con el tiempo se va a ir abaratando, pero de acuerdo a los estudios de investigación actualmente sería el producto de elección. No olvidemos, entonces, como hace un momento hemos mencionado, el uso de los prokinéticos. Dentro de los prokinéticos tenemos el más antiguo, la metoclopramida, luego tenemos la cisaprida, tenemos la mosaprida actualmente que tiene efectos colaterales, hasta ahora no se sabe. Recordarán, no sé, de repente ustedes todavía estarían en el colegio, la cisaprida era un prokinético bastante usado en nuestro medio, pero en Estados Unidos se reportó varios casos de problemas cardiovasculares y fue retirado del mercado, pero después el laboratorio apeló, demostró que en realidad no había sido como tal, regresó a las farmacias, pero bueno, le hemos perdido un poquito ya la confianza, pero claro que se puede usar, pero por tiempos cortos, no prolongados. Entonces tenemos también la domperidona, la cisaprida, etc. En nuestro medio tenemos todos, podemos usar cualquiera de ellos. Bien, este tratamiento que acabo de mencionarles es un tratamiento en realidad caro. Entonces muchos pacientes no van a poder sostener este tratamiento durante 4 a 12 semanas. Entonces, de repente el paciente les puede preguntar, doctor o doctora, ¿saben? Yo no he visto, es muy caro, yo solamente puedo comprarlo por una semana o 10 días, pero yo necesito mi tratamiento porque yo me siento mal, ¿no? Entonces, les puede decir, yo solo puedo comprar uno de estos medicamentos. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuál deberían elegir? Algunos están durmiendo, pero no todos. A ver, los que están despiertitos. Claro, los inhibidores de bomba de protones. Eso no se puede dejar. Ya hemos dicho que el problema importante es el ácido. El ácido se bloquea con el inhibidor de bomba. Los prokinéticos se pueden agregar para potenciar, digamos, los efectos del inhibidor de bomba. Pero el más importante es los inhibidores de bomba. Siguiente. Bueno, esta es una exageración, ¿no? De levantar la cabecera de la cama. Siguiente.
Bien, ¿qué es lo que ocurre cuando un paciente, bueno, disciplinado, bien controlado, a pesar del tratamiento que le hemos dado, no va a mejorar? Entonces nosotros tenemos que ir pensando de repente un manejo quirúrgico. Entonces los cirujanos hacen lo que se llama la cirugía antirreflujo. La técnica que usan es la fundoplicatura. Actualmente las hacen por la laparoscopía con bastante éxito, tiene una morbilidad bastante baja y los resultados son excelentes. En este caso lo que hacen es jalar como una telita la espalda, digamos, del estómago, la parte distal, y lo llevan para adelante y lo suturan. Entonces se hace como una corbatita. Tengo una imagen para que puedan ver después. Antes de hacer esta cirugía, el paciente debe ir a manometría para saber con exactitud la presión del esfínter, o sea, del cardias, y también la presión de la luz del esófago. Indicaciones del fracaso de tratamiento médico, cuando hay complicaciones, cuando de repente el tratamiento médico que le vamos a dar es a largo plazo, como ocurre por ejemplo en la gente joven, ¿cierto? Hay personas de 20, 30 años que tienen reflujo y que ya están en tratamiento 2, 3 años y continúan con los síntomas. Entonces a ellos se les puede indicar la cirugía antirreflujo. Siguiente. Bien, miren, esto es por vía laparoscópica, esto es el estómago y por acá está ingresando del tórax hacia el abdomen, el esófago. Lo que hacen los cirujanos en esta zona, jalan de ambos lados, como si fueran dos cintitas, para acá y otra para acá, y lo llevan para adelante, y ambas lo suturan. Es la cirugía de Nissen. Nissen inventó esta técnica de tal manera que les hacen como una corbatita, como un collar. Haciendo esto, ¿qué se va a promover? Se va a promover que la presión a nivel distal del esófago mejore y de esa manera el reflujo por lo menos disminuya. Los resultados de esta técnica son bastante halagadores. Los pacientes generalmente disminuyen, en algunos no tienen más síntomas de reflujo. Sin embargo, quiero decirles que esta técnica quirúrgica o esta cirugía antirreflujo no garantiza que el paciente con el tiempo pueda tener esófago de barra. Siguiente. Ok. Ya está. Eso es todo. Más bien, si hubiera alguna pregunta. ¿Alguna pregunta, por favor, para la barra? ¿Preguntas? Sí, doctor, ¿cómo estás? Y digamos, hay pacientes, por ejemplo, con esclerodermia, ¿no?, que pueden crear también el esófago corto. ¿Cómo diferentes? Estos pacientes pueden crear reflujo también, quizás también en la línea Z con la área de esclerodermia. Bueno, la esclerodermia es una enfermedad que produce un reflujo gastroesofágico terrible. Yo nunca he visto más lesiones de esofagitis en un esófago de un paciente con esclerodermia que en otro paciente. Lamentablemente es una patología, como ustedes saben, una cologenopatía que puede responder a la corticoterapia, pero lamentablemente no podemos hacer mucho por ellos. Mejoran bastante con el tratamiento con inhibidores de bomba, pero es un tratamiento de por vida y no tiene buen pronóstico. ¿Alguna pregunta más?